Ay, qué emoción me da poder estar a la distancia contigo, Ani. Ani, le digo yo de cariño, Ana Quiroz. Para ustedes, Ani, ¿cómo estás? Buenas Bien, ¿y noches. tú? Ay, no sé por qué me estoy yendo También. a un lado, espérame. Ya está. No, Es no parte sé. de la, es Sí, parte de ¿verdad? la realidad de ahora, ¿no? Y de cómo nos estamos viendo. Ana, Ajá. pues quiero contarles un poquito que yo tuve la fortuna de conocer a Ana Ay, en gracias. algunos conciertos que me tocó de hacer de la Sonora Santanera y del maestro Carlos Colorado. Y bueno, pues Ana llevaba las redes sociales de la Sonora Santanera de Carlos Colorado. Entonces, me parece que gran parte de toda esta problemática que surge hoy en día con, con los artistas, pues tiene que mucho que ver con las redes digitales o la conversación que está en las redes sociales o la forma de que cómo promueves ahora en las redes sociales cuando es quizás hoy uno de los elementos más importantes para la definición de la compra del consumidor. Entonces, quise hablar de la historia del concierto porque Ana seguramente sufrió y padeció la construcción digital de esta Sonora con la otra Sonora que ya tenía toda una trayectoria digital. ¿Cómo te fue en este trabajo que tú hacías? ¿Qué fue lo que encontraste cuando lo viste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué dijiste? Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O qué es esto? ¿O cómo funciona esto? Porque una cosa es lo que aprendes en la escuela. Ana es muy joven, no tenía mucho de haber egresado de la universidad. Y dijo, ¿qué sentiste cuando viste todo ese desorden, no? Ese caos. Sí, no, pues realmente sí fue un caos, o sea, pensar que existían varias sonoras y que no era como primero lógico, ¿no? O sea, primero no era muy consistente qué era lo que estaba pasando y por qué unos tenían el nombre, cómo eran esta parte que comenta la licenciada sobre los derechos, que ahora ya lo comprendo, cómo fue que se registraron. Y entonces, realmente pues más que un caos de competencia con la otra sonora, pues era más bien como la legitimación de la marca digital de la sonora de Carlos Colorado, ¿no? De la sonora santanera de Carlos Colorado. Porque, ¿Qué fue lo más difícil que tuviste? pues lo más difícil, pues siempre es como el trato con los seguidores, ¿no? Porque los seguidores siempre están así de, no, es que no es real, eso no es pirata, eso no están mal, esos no son los originales que veo yo en mis discos de toda la vida, o sea, quiénes son esas personas. Entonces creo que eso era lo más difícil, porque inclusive en cualquier sonora tienen ese tipo de comentarios. La gente siempre dice que es la pirata porque ya no ven a Carlos Colorado. Entonces es más bien como este punto de relegitimizar por medio de ciertos símbolos. Oye, Ana, ¿y qué carrera estudiaste tú? Yo estudio latinoamericanos. Estudios latinoamericanos. Sí, Pero tienes un gusto muy especial sí. por el tema de las redes sociales y de las Sí, tecnologías de la sí, de información y la hecho me he comunicación. especializado en eso, o sea, estudié estudios latinoamericanos, pero siempre yo he tendido, bueno, hacia la parte de el diseño gráfico, pero sobre todo hacia la parte del marketing digital. Entonces me he especializado, he tomado diplomados, diversas especializaciones para estar pues con el conocimiento que yo he necesitado, ¿no? ¿No, no te frustraba ver este caos? O sea, no llegó un momento en que dijiste, ¿qué voy a hacer con esto? Es que más que frustrar, yo lo veía como una ventana de oportunidad muy importante, porque, pues como sabemos, la construcción de una marca digital lo es todo ahora, ¿no? O sea, y sí es cierto que Sony que puede apoyar de cierta manera a cualquier otra persona y lo que sea, pero Warner también, o sea, Warner nos da un prestigio pues con la Sonora Santanera de Carlos Colorado, que pues claro que nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, más que una preocupación o más que una sentimiento de un caos, era este tipo de cosas, ¿no? De hacer las cosas de una manera en que la música se reconociera y existiera. Per se. Pero, por ejemplo, tuvieron una gran idea ustedes de hacer un programa en Ay, YouTube y en Facebook con Don Andrés,
donde Andrés platicaba con contemporáneos. De hecho, quien quiera verlo, ahí está en las plataformas de la Sonora Santanera de Carlos Colorado. Y don Andrés, que además era un gran conversador, vi una entrevista con César Costa, no sé con quién más. ¿Qué sentías tú cuando veías las reacciones del público y cuando veías todo el mar de información que se generaba en una simple conversación tú a tú? No, eso, bueno, eso primero yo he de decir que fue una de las experiencias como más afortunadas que tuve, porque realmente pues llegué a conocer a Andrés Terrones como pues en la persona que era, en pues en lo que él representaba para la música, que sí lo entendía, pero no lo había como dimensionado, ¿no? Como saber que él le dio la patadita de la buena suerte a Intocable, a los Tigres del Norte, a los Bookies. Ah, no, no era Intocable, era Bronco. Y como todas estas Ajá. personalidades, incluso a Rock Trigo, pues creo que fue una parte que a mí, pues sí, me impactó muchísimo, ¿no? Y que inclusive, pues lo relacionaba un poco con, pues inclusive con mi abuelo, con mi vida, porque pues él también es de esa zona, ¿no? Entonces, toda esta conversación que se generó en torno al pasado y que como tú dices, no solamente como en lo personal, sino en redes sociales, redescubrir a los iconos pues de los 60 como eran los chicos de los Diners, los hermanos Carrión, César Costa, pues sí pues fue una experiencia muy interesante, te digo, eran los constructores pues del imaginario y del pensamiento musical que tenemos ahora, ¿no? Y que pues sin ellos ni siquiera se hubiera podido construir otros géneros musicales como el indie, el rock, o sea, todos estos tienen pues un montón de referencias de la Derivaciones. sonora, ¿no? Oye, Uh-huh. y cuando trabajaste con La Maldita Vecindad y que se hizo esta fusión, ¿qué Uh-huh. sentiste ahí? Porque además supongo que este no era tu género musical, tú no conocías la música de la Sonora Santanera. La habías bailado a lo mejor en una fiesta, Exacto. pero no comprendías todo lo que había atrás, histórica y cultural, Exactamente, sí, lo sí, que sí. representaba para la población la Sonora Santanera, porque la Sonora Santanera representa algo muy importante para la familia. Sí, lo que te decía, ¿no? O sea, para la familia, en cuanto a los bailes, la construcción de cómo iban a ser sus hijos, sus amores, sus desamores, como toda esta parte era muy, muy, muy bonita. Y como dices, yo no conocía la Sonora Santanera a profundidad. Obviamente después de la hora de la Sonora Santanera, yo creo que soy bastante, me considero experta en la Sonora Santanera. Y con la maldita vecindad, pues te digo, o sea, encontrar que dos géneros que de cierta forma tú cuando eres adolescente y cuando eres muy joven dices, ay, es que yo no voy a ir a la Sonora Santanera porque pues es de viejitos, ¿no? Y darte cuenta que son la base para hacer esta música, este rock mexicano y que sin ellos no Claro. existiría, ¿no? Entonces, sí creo que bueno, la idea de la vecindad santanera pues fue muy importante por la conjunción de ambas instituciones, ¿no? Del rock, que se ha vuelto muy, muy importante para cierto sector de la población, que ahora pues ya somos como adultos jóvenes o adultos Contemporáneos. contemporáneos. Ah. Y pues la Sonora Santanera, que te digo, es el imaginario de todos. Todos Oye, tenemos Ani, perfume de gardenias, ¿no? claro, Nos hemos Ani, pero enamorado. además tú vienes de otra generación. ¿Y Sí, qué pensabas cuando oías las letras y decías, oye, esta auténticamente es una canción misógina, esta auténtica, ¿qué decías ahí? O sea, ¿cuál era tu comentario en eso? ¿Qué decías? ¿Cómo estoy cantando esto? Porque sí, estoy seguro que lo pensaste. ¿Cómo es que estoy cantando esto? sí, no, pues de eso también, o sea, ay, yo Va en lo, contra de mi chip. ajá, o sea, yo lo he querido pensar como en el contexto histórico, ¿no? La de vuelve a ti, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras. Híjole, o sea, sí me cuesta a mí como mucho trabajo, pero pues también digo, es que pues representa ese lugar, ¿no? O sea, por más que a mí me pueda molestar como desde el 2020 y yo decir es que eso no está respetando a la mujer y le estoy diciendo como cosas muy malas, creo que no podría ser de otra forma, como, pues como el mismo Carlos Colorado le dijo a don Andrés, ¿no? O sea, don Andrés no la quería cantar
por esto mismo, ¿no? Porque a él no le gustaba la letra de la canción. Y pues la cantó a pesar de todo porque pues esa canción te mueve muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser ¿Pero que qué no. le dijo Carlos Colorado? ¿Qué le dijo Carlos Colorado a don Andrés? Le presentó la canción a don Andrés Terrones y le dijo, oye Andrés, es que tienes que cantar esta canción porque pues va a ser un éxito, ya sabes que él les escogía las canciones, ¿no? Sí. Y don Andrés le dijo, no, pero es que ¿qué te pasa? Nos van a censurar, porque era la época en donde estaban las ficheras, pero aparte era una época muy de censura, en donde pues no se podían decir ni groserías, ni se podían hacer como insinuaciones sexuales. Entonces, Andrés Terrones le dice a Carlos, pero es que no, yo no la quiero cantar, y Carlos Colorado le dice, tú cierra los ojos y cántala. Es que además don Andrés era todo un caballero, ¿eh? Sí, Era, sí. era un, bueno, la verdad es que a mí me dolió y me sigue doliendo mucho porque hay una cosa, y esto es, quiero que tú me digas ¿qué sentiste? Y ahorita voy a decir por qué. ¿Qué sentiste cuando tú veías la reacción de la gente cuando don Andrés subía al escenario? ¿Qué No, sentiste la primera vez que lo viste y que dijiste, qué onda aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sentiste? no, o sea, es que te digo, era como mucha emoción porque era conocer a un ícono viviente, o sea, una leyenda viviente de la música, ¿no? Entonces, verlo a sus 86 años subido en un escenario y cantando con todo el sentimiento, con toda la intención que él lo hizo desde 1955. O sea, era impresionante que a pesar de que pasaran los años, que a pesar de que pasara la vida, él seguía sintiendo las canciones de la misma manera y las seguía interpretando. No era así como, ya se volvió esto yo soy un robot y ya no me importa, ¿no? O sea, yo soy Andrés Terrones el Grande y pues ahí confórmense con lo que haya, ¿no? Sino que te daba todo en el escenario, o sea, se volvía un monstruo que no podías dejar de ver y que, te digo, o sea, hacía que sintieras la canción, que Era, es era, era un tema cuando don Andrés se paraba en el escenario, porque además don Andrés tenía que ser asistido para poder caminar, para poder llegar. Entonces llegaba acompañado hasta el escenario y era impresionante cuando Andrés estaba en el escenario, porque eran millones de aplausos, eran donde estuviera presente don Andrés, donde estuviera presente don Andrés, era un alto total en el universo para rendirle culto a la figura de un ícono viviente, de un hombre que había hecho soñar, cantar, palpitar, vivir, sufrir, llorar, gozar, amar. Don Andrés había logrado todo eso. Representaba miles de valores culturales, emocionales, sociales, cívicos. Y don Andrés se paraba en el escenario y los aplausos duraban, 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 duraban. Eran minutos y minutos de aplausos. La Sonora tenía que frenar los aplausos porque la gente no dejaba de reconocer. Y aquí hay algo bien importante y hay un mensaje bien importante, porque era un reconocimiento a un adulto mayor que ya no tenía la plenitud para en el escenario poder interpretar como en sus mejores noches o en sus mejores momentos su música, y la gente no le importaba porque quería ver a don Andrés. Y entonces se convertía una canción en 15 minutos de participación de Andrés Terrones por los aplausos, y nosotros pensábamos, es que son 15 minutos, mucho tiempo para que don Andrés esté solo en el escenario sin sostenerse. Firmemente creo que se sostenía de la energía y sí. del amor que estaba y la magia que representaba en ese momento. Uh-huh. ¿Llegaste a compartir esto con tus abuelos, los invitaste, o con tu familia de más edad, y que lo vivieran o te lo llegaron a comentar o te lo llegaron a platicar? ¿O te dijeron, o se sintieron orgullosas de ti por estar cerca de este personaje? ¿O qué pasó ahí?
Pues ellos, por ejemplo, lo tuvieron que vivir un poco por internet, o sea, sí tuvimos que ver más bien como ya los conciertos y todo esto por internet, porque pues ya nunca los pude invitar, ¿no? Pero como dices, sí se sostenía pues de la energía que todo el mundo le transmitía en los conciertos, ¿no? O sea, era muy, muy impresionante. Y te digo, o sea, para mi familia pues sí era muy, muy importante o muy interesante también que estuviera ahí porque, pues te digo, o sea, ellos toda la vida escucharon a Andrés, ellos toda la vida lo conocieron a través de, pues de su música, de sus canciones, de todo lo que él era, ¿no? Y, Ani, ajá, si tuvieras a don Andrés ahorita presente, ¿qué le dirías? ay, pues es que no sé, o sea, yo creo, yo después de escucharlo 22 capítulos, como 24 horas, siempre he sentido que me faltó tiempo para seguirlo conociendo, ¿no? Como para seguir aprendiendo de él, de la música, de todo lo que fue su vida, porque su vida fue el, la construcción cultural de México. Y entonces era impresionante todo el tiempo tenía una anécdota con alguien, todo el tiempo tenía, pero o sea, no era una anécdota de que, ay, me encontré a Pedrito, ¿no? O sea, era como, me encontré al Mariachi Vargas el otro día y nos estábamos contando, o sea, era importantísima la figura de don Andrés Terrones. Entonces, No, de pronto te decía, es que yo fui a cantar a la casa de Tintán, le iba a cantar a la mamá de Tintán, me llevaba, porque él formaba parte de un trío, y iba como trío a cantar con Tintán, y de pronto te decía, es que fuimos a tocar porque el presidente de México nos mandaba de regalo con el presidente de Bolivia, y íbamos a cantar a Bolivia, íbamos a cantar a Costa Rica, y eran su relación con el negro Durazo, o sea, formó parte de todo, no, don fuimos Andrés. a Japón, a Rusia, a Alemania, o sea, tú no podías como concebir que eso hubiera pasado con don Andrés, por eso, o sea, no le podría decir nada, o sea, sería como, gracias por tu vida, gracias por lo que hiciste, gracias por, pues por lo que nos dejaste, ¿no? Gracias por todas estas canciones, por, solo sería como, como eso y decirle, pues quiero oírte más. No, la realidad es que después de la muerte de Carlos Colorado, la Sonora Santanera no crea música nueva. Ahí está la clave de todo lo que he venido diciendo. La Sí. Sonora Santanera no construye éxitos después de la muerte de Carlos Colorado, salvo la canción homenaje al maestro Carlos Colorado, que se convirtió en un ícono por lo que representaba a Carlos Colorado. Ujú. Pero, pero don Andrés era un gran activo cultural. A mí Sí. me duele en el alma, a mí me duele en el alma porque en vida yo le dije, si usted no se raja, don Andrés, yo no me rajo, porque usted a sus 80 y tantos, y yo a los 46 tenía, 46, le decía, oiga, no, yo ya me siento cansado, pero lo veo a usted y digo, si don Andrés no se raja, yo no me rajo. Y yo le dije, don Andrés, yo voy a luchar hasta el último momento porque usted esté en Bellas Artes. Usted merece recibir un homenaje en Bellas Artes, usted merece merece el reconocimiento político, porque sin usted no habría una crónica universal de México. Eran embajadores de México sin recibir un solo peso por el Estado mexicano, y en los aeropuertos te encontrabas y la gente cuando sabía que eras de México te cantaban una canción de la Sonora Santanera. O sea, llegabas a un aeropuerto con ellos en otro país y la gente empezaba a cantar sus canciones. Entonces, la verdad para mí fue algo completamente doloroso. Y Ani, yo te quiero agradecer eternamente que hayas decidido poder compartir conmigo este espacio, porque para mí era muy importante la perspectiva femenina, la perspectiva de una joven y la perspectiva de alguien que tuvo la fortuna, que no todos, de conocer, porque además don Andrés no se iba sin una foto. A mí me preocupaba porque la gente lo abrazaba con una fuerza y yo decía, lo van a deshacer, lo van a mayugar. Y don Andrés aguantaba todo.
Tú le gritabas en la calle y la gente, y él se paraba a tomarse una. Don Andrés vivía para Para el el... pueblo. Y te puedo asegurar que don Andrés se murió porque no tenía esa energía de estar en los escenarios, porque a mí me decía la gente que administra la Sonora Santanera de Carlos Colorado, que él les reclamaba que no lo invitaran a los programas de televisión, pero él no estaba yendo a los programas de televisión porque lo estaban protegiendo, porque su condición de salud era vulnerable, tenía diabetes, un hombre de avanzada edad, entonces no queríamos que el virus se lo llevara y yo creo que se lo llevó la tristeza. Sí, sí, sí. Sí, inclusive unos 4 días antes de que muriera, yo todavía pues lo contacté un poco porque tuvimos una entrevista con unos chicos por internet y él estuvo muy divertido en esa entrevista. Entonces, como tú dices, creo que fue un poco esa falta de energía, pero pues al menos creo que se fue contento, ¿no? Se fue satisfecho. Y se fue de cierta forma, pues, como reivindicado con esta parte de la familia de Carlos Colorado, ¿no? Claro, claro, porque había diferencias justamente por toda esta problemática. Ani, ¿algo más que quieras agregar? Yo te quiero agradecer infinitamente que me hayas acompañado en esta locura de este programa para mí. Pues muchas gracias a ti por la invitación y pues mucha suerte en todo esto. Espero nos veamos pronto y muy, muy padre, me encantó tu programa. Gracias, Ani. Gracias, te lo agradezco mucho.